Then, now, The king of kings. You can't see me. forever. Together. Acata, fuacata y atuquiti. Hola familia, soy Jerry Sotoy. Gracias por acompañarnos una semana más en una excelente y emocionante edición de WWE en español. Y vamos al grano porque hay que hablar de SmackDown, donde el linaje, así mismo es, estuvo causando estragos como solo el linaje sabe hacerlo, molestísimos por diferentes desarrollos en lo que es la vida del linaje y sobre todo el propio jefe tribal, quien no está contento luego de haberse llevado una derrota en el último SmackDown del año. Bueno, no. El jefe tribal no perdió Sami Zayn. Y eso llevó al jefe tribal a cuestionarse si es que acaso Sami Zayn piensa que él puede ser o acaso quiere ser el cabecera de la mesa. You want to be the tribal chief? ¿Tú quieres ser el jefe tribal? That's what I don't understand. Is that, why Eso, are you eso es doing lo que tengo que things decir, like porque me? Are you ¿por qué trying to estás be haciendo like las cosas me? como yo? ¿Tú estás tratando de ser como yo? Do you want to do what I ¿Tú do? quieres Do you hacer think lo you que can yo do things hago? better ¿Tú crees que than tú me? puedes hacer las That's what cosas I mejor just- que yo? Eso es lo que... No. Think No, about it, guys. In my piénsenlo. position, at the En mi very top, posición, you have to en la always cima be de la concerned cima, and think siempre about tienes these que estar things. You have to always preocupado de keep estas eyes cosas, in the pensar back en of your estas head, cosas. and I just Tienes que have to- mantener ojos en la Why? parte de atrás de tu Why espalda are y you tengo que doing preguntarme what ¿por the qué? tribal ¿Por qué chief does? Why estás do you haciendo lo think que you hace el can jefe do it? tribal? ¿Por qué That's- tú piensas que puedes hacerlo? Do you want to be me? ¿Tú quieres ser yo? Do you want to be the tribal ¿Tú quieres chief? Do you ser think el you're jefe me? tribal? Do ¿Tú, you tú, think tú you're crees me? que Do eres you yo? think ¿Tú you're crees me? que tú eres yo? Do you want to be me? Do you ¿Tú wanna be quieres the ser tribal yo? chief? ¿Quieres ser el Do you jefe wanna tribal? run Ah, the bloodline? ¿tú quieres Do you encargarte think del you're linaje? fit to take ¿Tú on the piensas que tú puedes? Y esto se calentó bien rápido y no sé si estoy contento, triste o si lo salvó la campana Sami, pero aquí está el luchador por premio. Las cosas no pintaban muy bien para el uso honorario Sami Zayn y tal vez por suerte para él, Kevin Owens salió a interrumpir un Kevin Owens que decía al jefe tribal, tu problema no es Sami Zayn, tu problema tiene nombre y ese nombre es Kevin Owens. Roman, lo has estado diciendo por semanas, tienes un problema KO. Y ahora puedo ver que estoy empezando a volverte un poco loco, así que Roman, creo que es tiempo de que le muestres a todo el mundo lo que hace el jefe tribal. Creo que es tiempo de que te encargues de ese problema KO. Vamos, yo no quiero decirte qué tienes que hacer, pero me parece a mí como que una muy buena manera de arreglar ese problema KO es hacerlo en Royal Rumble, en un combate por el indiscutible campeonato universal de WWE. Ay. No saben, ¿ah? Yeah, sure. Sí, whatever. I don't claro, lo care. que I sea, don't no me care about importa, you. no The me only thing I want is for importas you to tú. Lo único que quiero es que disappear. Go away. desaparezcas, que se Leave largues de aquí, forever. que te vayas para siempre. You know what, Roman, after ¿Sabes qué, Roman? what we did Después, to you después last de lo que Friday, te hicimos el when viernes I pasado, beat cuando you, yo te vencí a ti, I'm in a great mood, so I'll yo estoy give de it to muy you. buen humor, I'll así leave. que te voy a Not dar una. forever, Yo me though. voy a ir, pero no para Roman, siempre. I'll Roman, see you yo at te the voy a Royal ver en Rumble. Royal Rumble. And Sammy, Y Sami, I'll see you whenever you manage to te dig your veo balls cuando out of sea que Roman's pocket. recojas tus testículos de los bolsillos de los pantalones de Roman Reigns. ¡Qué noche impresionante! Ahora es oficial, el jefe tribal Roman Reigns defenderá el campeonato universal indiscutible de WWE frente al luchador por premio Kevin Owens. ¿Qué? Y como si eso no fuera lo suficientemente impresionante, algo que me impresionó sobre todo a mí, el jefe tribal llamó a Sami Zayn a su oficina, a su vestidor, para
escucha bien, para disculparse con él. Roman Reigns se disculpó con Sami Zayn por la manera en que lo trató y bueno, también para informarle a Sami Zayn que tiene un combate en el que puede redimirse porque Sami Zayn se enfrentará mano a mano a Kevin Owens en el próximo SmackDown. ¿Será que se redime? ¿Será que le va peor? Yo no sé. Pero también cabe destacar que la noche no había terminado para el linaje. No, ningún. No se visten y se van porque los Uso defenderían los campeonatos indiscutibles en pareja frente al equipazo de Drew McIntyre y Sheamus. Reinado titular más que importante por parte de los Uso. Ya. El Samoan. Ahora spinning solo rotador directamente. ¡Ey! En la parte alta de la barricada, pero aquí acaba de salir ambas bestias peleoneras. Rich Holland, Butch, sacando a Solo Sikoa del camino. Igual el castigo ya está hecho. Y se complica aún más la situación. Pero Bro kick, patada irlandesa. Sheamus lo logró. 1, 12. Y Jey Uso acaba de salvar a un Jimmy que no sabía ni dónde estaba. ¡Qué combatazos! ¡Cuánta sorpresa! Y parece que va a tener que ganar por cuenta propia solito. Sheamus, cuidado. Y se lanza sobre los dos. Iba para un lado, se le fueron para el otro, se movió para el otro. Gran capacidad para reinventarse allá encima del esquinero. Muy bien. Pero cae, perdió el balance y esto se acabó. Y con trampa, claro, asistiendo en la cobertura a su hermano. Y se acabó lo que se daba. Los ganadores y todavía campeones en pareja indiscutibles de WWE. Los Uso. Mucha celebración incluso de Sami Zayn, pero Sami Zayn tiene el combate probablemente más grande de su carrera la semana que viene aquí en SmackDown, cuando se enfrente a Kevin Owens. Kevin Owens, el llamado problema en la isla de la relevancia, llegó a Monday Night Raw y fue interrumpido directamente por el dios de la lucha moderno, Baron Corbin, quien venía acompañado de JBL y llegaba básicamente directamente a retar a Kevin Owens. Y Kevin Owens aceptó el reto y venció al dios de la lucha moderno, Baron Corbin, pero no había tiempo para celebrar porque parte del linaje estaba allí para eliminar a Kevin Owens. Y él los había visto antes porque fue a buscarlo. Y digo los había visto porque claro, donde está el uno está el otro. Y el juego de los números tiene que imponerse. Aquí son 2 contra 1. Muy bien hecho de parte de Kevin Owens. Se lo lía. Lo dijo al principio del programa, se lo lía. Y aquí solo Sikoa. No. Y claro está, el linaje había tomado de rutina el darle comienzo a los programas. Esta semana no habían llegado. Pero mírenlos aquí. Y destrozando aquí a Kevin Owens de seguro. Indicados por el jefe tribal, vamos, los matos en 4. No me digan a mí que no. Este hombre se las da con sus pulsones samoanos. Así que, pero KO se defiende. Dice, lucha, KO, lucha. Pero una super patada que lo lleva por encima de la barrera de protección. Solo Sikoa. La verdad que es un problema hecho ser humano. Problema para todos alrededor de él, excepto para su linaje, para su familia. ¡Wow! ¿Y eso por qué?
Bueno, yo no sé si eso fue un zapato o qué. Creo que fue el zapato de Mike Roma, el comentarista. ¡Ay! El anunciador al ring. Y ahora es como un hombre poseído y tiene una ecualizadora con la silla de acero. ¡Quítate, hombre! ¡Qué cara! ¡Claro! Se le abalanzaron encima 3 contra 1, pero no contaban con su astucia. Esta ronda, este round le pertenece a Kevin Owens. Ahí, ahora sí, le dio. Ay, el propio Adam Pearce, quien por semanas ha estado tratando de mantenerlos a raya, cosa que ha probado difícil. Pero bueno, aquí se retoma un poco de control. Adam Pearce, el oficial de WWE, haciendo lo mejor que puede con tanto elemento combustible en Monday Night Raw. Haciéndole eco a su propio lema, simplemente sigue luchando, porque así lo hizo contra el linaje y va a continuar haciéndolo cuando entre al combate más grande de su vida en Royal Rumble. ¿Podrá el campeón indiscutible universal Roman Reigns finalmente deshacerse del problema Kevin Owens? Owens va a ir por la pelea de su vida. Y también en Royal Rumble, no solo Bray Wyatt y LA Knight se enfrentarán mano a mano por primera vez, sino que será en el primer combate jamás de completa y absoluta oscuridad. ¿Qué siquiera significa eso? ¿Qué pasará allí? Yo no tengo idea, pero ¿saben qué? Esto saldrá a la luz o a la oscuridad el sábado 28 de enero. Familia, las cosas se están calentando de camino a Royal Rumble y sobre todo porque Royal Rumble es ese evento que comienza el camino a WrestleMania. Así es, el ganador de la batalla real masculina va directamente al evento central de la vitrina de los inmortales WrestleMania. Y hay cierto individuo que ya lo cantó, dice que va a llegar, que va a vencer, que va a ganar y que va al evento central de WrestleMania. Theory, Austin Theory, quien hay que decirlo, le dio una paliza la semana pasada a Seth freaking Rollins, al propio visionario. Esto pinta bien para Austin Theory y además Theory pone bajo pregunta si realmente la rodilla de Seth freaking Rollins estará al 100%. La verdad es que mi rodilla no está al 100%. Pero mi rodilla va a estar al 100% justo a tiempo para que yo gane Royal Rumble. Y va a estar al 100% en mucho más que tiempo suficiente como para que Seth freaking Rollins sea el evento central de WrestleMania. Y a decir la verdad, yo solo salí aquí para poder escuchar a ustedes, gente maravillosa de Birmingham, cantando mi canción. Te veo en la batalla real, niño. Y le deja la muleta y se va. No estará al 100%, pero sus juegos mentales están al 800%. Un segundo. ¡Ay! El Todopoderoso ha regresado a Monday Night Raw. Y en este tiempo fuera no ha dejado de comer. ¡Ay! Ni de hacer ejercicio. No lo hemos visto en Monday Night Raw en 4 semanas. La última vez que lo vimos, atacó un oficial de WWE. No a propósito necesariamente, pero no te atrevas a venir aquí. No te atrevas a venir aquí. Tú eres el pasado. No subas aquí. Este es mi ring. Este es mi cuadrilátero, Bobby. Si es tu cuadrilátero... ¡Ey!
Y no hay muletazo que valga. Y lanza para Theory. Ruge, imparable, el todopoderoso. Es obvio que tiene asuntos por resolver con el campeón de Estados Unidos, Austin Theory. Qué impacto, qué lanza. Y ahora lo lanza fuera del ring y así mismo perderías la batalla real, Theory. Digo yo. Se fue a volar, pajarito. Look, it doesn't matter who's in Miren, the no Royal Rumble. importa quién esté en la Because I'm batalla back. real porque yo he regresado. My suspension's over and Mi I can't suspensión wait se acabó to y yo no puedo manhandle every esperar por superstar encargarme de in the todas las Rumble. superestrellas en la batalla real. Directo al grano, fácil de entender, a buen entendedor, con pocas palabras del todopoderoso. ¡Basta! Austin Theory con grandes planes, pero hay un gran obstáculo en su camino en Bobby Lashley, otro gran obstáculo en su camino en Seth freaking Rollins, quien dice que va a estar más que listo. Familia, el oficial de WWE, Adam Pearce, está cansado de que los usos estén causando estragos a diestra y siniestra cuando les da la gana. Así que tomó cartas en el asunto y decidió hacer un combatazo buscando retadores número 1 a los campeonatos en pareja de Raw. Y bueno, la manera de solucionar esto con tantos equipos y tantas personas en contra del linaje y específicamente de los Usos era con un combatazo por equipos tipo torbellino. Y eso nos deparaba esa misma noche en Raw. Y claro, eran 5 equipos que comenzaban, pero ya al final nos quedaban 2. El día del juicio, un equipo que comenzó todo esto del combatazo de torbellinos con Damian Priest y Finn Balor, pero Finn Balor se lesionó las costillas, así que ya para el final nos quedaba el día del juicio y nos quedaban los Street Profits. Pero por el lado del día del juicio fue decisión que Dominic Mysterio, quien acaba de salir de la cárcel y es más rudo y fuerte que antes porque se metió con su padre en la casa de la familia en el propio día de Navidad y terminó siendo arrestado. Perdón. Pero bueno, Dominic Mysterio entonces haciendo equipo con Damian Priest, buscando ser retadores número 1. ¿Qué equipo sería? ¿Qué equipo sería? Vamos a ver. Ya 50 minutos de combate básicamente para Damian Priest y esto puede pagar el precio. Lo acaban de debilitar y mucho, pero ¡ay, güey! Lo tienen garra, lo tienen garra y no, ¡ah! Lo reciben con patada en la cabeza. Dominic es el competidor legal de parte del día del juicio, entiendo yo, pero igual. Y Priest acaba de dar la vuelta al asunto sacando del camino a Angelo Dawkins. ¡Cuidado! ¡Wow! No. Pero ¿y cómo siquiera lo vio que acabamos de ver? Este hombre no deja de dejarme con la quijada en el piso. Ya hasta aquí llegó este hombre desde los cielos con mortal adelante y esto se acaba de va. ¿Cómo es posible? Priest mantiene este combate con vida todavía. ¡Wow! El salto con el que fuera el camino. ¡Oh! Y Dominic lo hace. ¡Ey! Y con ayuda de Rhea, Dominic acaba de sellar la victoria para el Judgment Day, el día del juicio. Y esto yo no puedo ni creer cómo pasó, cuándo pasó, la hora que pasó.
¿Y de qué manera pasó? Pero pasó. Breeze ni se pertenece. Ford no lo puede creer. Los uno no se han ido de aquí. Y ahí están los títulos en alto. Uf, ahí lo tienen, el día del juicio, ahora con la oportunidad de quitarle los títulos en pareja de Raw a los Usos. Y estos dos equipos van a tener que pasar mucho trabajo, los dos, porque el odio es rampante. Uf. Pero antes de llegar a ese combate hay que decir que el uso honorario Sami Zayn busca redimirse y tendrá la oportunidad en este próximo SmackDown cuando Sami Zayn se enfrente mano a mano a Kevin Owens en un combate pautado por el propio jefe tribal. Y el campeonato intercontinental estará en juego cuando el general del ring, Gunther, se enfrente mano a mano al monstruo de todos los monstruos, Braun Strowman. Hay tantas cosas sucediendo y estamos siquiera comenzando el año. Yo no puedo esperar por toda la acción que nos espera la semana que viene. Estoy loco por disfrutármela y sé que tú también. Y bueno, hablando de la semana que viene, será hasta la próxima porque se nos ha acabado el tiempo por hoy. Pero recuerda que Jerry Soto siempre está contigo aquí en WWE en español.